Muy buenas a todos, bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y vamos a ver un video de análisis sobre el Merval, tanto en pesos como en dólares. Vamos a revisar qué pasó esta semana, por qué el anterior corrigió, por qué esta arrancó a la alza y los últimos 2 días se pinchó bastante, incluso hoy llegando a caer casi un 6%, pero recuperando mucho en las últimas horas. También vamos a revisar Estados Unidos, que con la asunción de Trump, el nuevo gobierno, el mercado ha vuelto a alcanzar máximos históricos y vamos a revisar esta lista de acciones que ustedes están viendo en pantalla, que fueron las que ustedes mismos eligieron para que analicemos hoy. Y varios me preguntarán, Benja, ¿dónde? ¿Cómo es que nosotros nos comunicamos con vos y decimos, che, queremos que analices estas acciones? Lo hacen a través del canal de Telegram, donde estamos a diario compartiendo información sobre los mercados, tanto de Argentina, Estados Unidos, criptomonedas, sobre todo seguimos muchísimo a Bitcoin, algunas acciones internacionales y más o menos 7 acciones, entre 7 y 8 acciones de Argentina. Por ejemplo, YPF, Superbil, Central Puerto, Pampa, Metrogas, entre otras. Así que si les interesa y quieren estar en contacto con nosotros a diario para que resolvamos dudas, veamos análisis, charlemos sobre los mercados, los enlaces están acá abajo en la descripción. Y yo que ustedes aprovecharía, ya que varias de las acciones que más han caído las estuvimos viendo en el canal, como por ejemplo YPF si perdía los 50, Pampa al no ganar los 4.300 y Superbil al mantenerse por debajo de 4.250. Dicho todo eso, vamos a comenzar con el análisis del Merval en temporalidad semanal. La semana pasada habíamos dicho que luego de una vela envolvente de este estilo que sea mucho más grande que la anterior, o más grande simplemente, casi sin mechas, las anteriores veces había comenzado una corrección. Fíjense acá, por ejemplo, en cuerpo es más grande que el anterior y comienza ahí una corrección. Claramente la corrección arranca arriba, pero digo que continúa una corrección luego de una vela de ese estilo. En este caso fueron similares, así que no lo contamos. En este sí, porque fue más grande y de ahí continuó la corrección un poco. Lo mismo acá y en anteriores ocasiones, si lo pueden ir a revisar, o mismo si ven el video anterior, lo van a ver. Lo que tiene de llamativo esta semana es que cerró con algo de cuerpo verde, es decir, cerró alcista y no le dio continuidad a la corrección de la semana anterior, lo cual eso me parece algo bastante llamativo que ahora vamos a ir a ver más en profundidad en temporalidad diaria e inferiores. Desde los máximos hasta el mínimo alcanzado hoy, 2.470.000, tenemos un 14% de corrección para redondear, similar al anterior que estuvo más o menos en los 12 y el anterior había sido un poquito más corto de 6. Hace bastante ya que no hay una corrección de un 20% como suele ser usual, acá fíjense el anterior había sido un 9, la última fue en julio donde corrigió un 22. Hace bastante que no hay de esas correcciones. En el último cuatrimestre del 2023 y a principios de 2024, hasta acá, hasta la mitad, había correcciones de ese estilo. Si vamos para atrás, acá tenés, por ejemplo, creo fue la más fuerte de febrero, de un 27, acá tenés de un 20, acá tenías en octubre, post elecciones otro 30 y acá lo mismo también post elecciones otro 25. Hace bastante no vemos de eso. Ponele que de acá hubiese corregido hasta ahí más o menos 20%, hubiese llegado a los 2.300.000. De momento eso no lo veo posible. Vamos a ver por qué. Fíjense que muchos deben estar hablando y preguntando acerca de este hombro, cabeza a hombro. El movimiento inicia acá, hasta este máximo. Esto pueden contabilizarlo hasta la mecha o hasta el cuerpo. Yo lo voy a hacer hasta el cuerpo nomás porque es bastante la mecha. La cabeza hasta el otro movimiento donde arrancó la corrección. El hombro derecho y ahí estaría cerrando. Con lo cual está en la zona del cuello. Creo que para que active este hombro cabeza a hombro la clave sería cerrar una vela por debajo de los 2,5 millones. Es decir, una vela diaria o de H4. Claramente si es diaria sería muchísimo mejor porque te confirma de una vez por todas que la corrección podría continuar hasta más o menos los 2.300.000 para redondear toda esta zona de acá que fue anterior techo y ahora soporte. Eso vamos a dejarlo desde el lado de vista bajista. Desde el lado de vista alcista, como es gran parte de la tendencia que continúa alcista claramente, vemos que el mercado perdió los 2.600.000 que había ganado, porque acá tenemos que recordar que el lunes arranca al alza, el martes y miércoles le da una fuerte continuidad, pero el jueves termina por perder, bueno, en realidad no, el jueves aguanta ahí, hoy temprano terminó perdiendo con mucha fuerza, pero también la recuperación es bastante fuerte. Eso es lo que me llama la atención, que la recuperación fue fuerte. No es que el precio vino acá, recupera, apoya y sigue corrigiendo, sino que vuelve a meterse por encima
deja vela diaria con desgaste hacia abajo. Entonces creo que mientras esté dentro de esta zona 2.500.000 tiene probabilidades de ir al alza. Ahora, no sé si va a ir a los máximos nuevamente, eso no lo estoy diciendo. Lo que digo es que puede ponerse a lateralizar un tiempo y de a poco comenzar a subir. De momento tiene bastante volatilidad, así que no se sorprendan si arranca fuerte para el alza. Si vamos a revisar en el muy corto plazo con el RSI, vamos a notar que acá hay una divergencia. Es decir, tenés mínimos en el gráfico descendentes, pero en el indicador ascendentes. Recuerden que el RSI lo que hace es justamente demostrarte la fortaleza de los movimientos, ya sea al alza, como acá, como a la baja, de este punto a este punto. Eso quiere decir que la fuerza vendedora, según el RSI, disminuyó, porque vos tenés un mínimo nuevo con respecto al anterior, pero en el indicador no llega por debajo de lo que había llegado antes, ambos en sobreventa. En H4 eso se aprecia, pero un poco más ligero, fíjense, ahí tenés esto de acá y esto de acá. Así que llamativo, encima es con mecha y no con el cuerpo. Así que llamativo, vamos a ver si la semana que viene tenemos como resistencia lo más cercano 2.650.000 otra vez, nuevamente. Y recuerden, la corrección continuaría por debajo de los 2,5 millones. Llama la atención también porque muchas de las acciones importantes han llegado a un nivel de soporte lindo, atractivo, con esta última corrección. Así que ahora las vamos a revisar, pero primero lo vamos a ver en dólares al gráfico. En dólares fue otra semana bajista, desde los máximos hasta estos mínimos ya corrigió un 12, muy similar a lo que viene haciendo el Merval. Si vamos a tomar todo el Fibonacci, recuerden que me encantaría que venga a esta zona, pero el mercado no tiene que hacer lo que a mí me encante, sino lo que haga el mercado al fin y al cabo. Nosotros somos simples analistas que intentamos reaccionar lo mejor posible al precio para predecir qué es lo que tiene más probabilidades de suceder en un futuro. Entonces en esta ocasión vamos a ver que el 38% de Fibonacci del retroceso semanal está entre 1850 y 1700. Esa sería una zona espectacular porque encima es anterior máximo histórico que estaría oficiando como soporte en caso de una corrección. Fíjese que FEA está cerrando la vela mensual, aunque falta claramente una semana. Eso podría dar indicios de corrección. Pero si vamos a ver en diario y quitamos el Fibonacci, lo vemos ahí lateralizando. Algunos pueden decir que esto puede ser como un canalcito, otros podrán decir que es un rango. A mí me gusta verlo más como un rango. Entonces yo no le veo problemas siempre y cuando se mantenga por encima de los 2000, justo encima zona y precio psicológico. Así que el mercado puede retroceder y si respeta esta zona, la idea es que reaccione al alza y tenga como techo más cercano los 2400 para redondear. Si llegás a perder esta zona con una vela que cierre por debajo de los 2000, el objetivo ahí sí, que creo que se activa como potencial corrección, son los 1830, 1700 para buscar apoyo y seguir subiendo, porque la tendencia está alcista. Dicho todo esto, vamos a ver el SP500 y después sí ya pasamos al análisis de las acciones. Qué semanita para Estados Unidos, volviendo a formar un máximo histórico, superando los 6.100 puntos. Recuerden que hace varios videos, varias semanas veíamos viendo cuña alcista con resolución bajista, la cual respetó bastante bien, pero el mercado no le dio continuidad. Una vez perdió los 5.900, los recuperó rápidamente y de ahí inició un nuevo movimiento al alza bastante considerable. En diario aprovecho para mostrar antes de bajar de temporalidad cómo se consolidó ese nuevo máximo ayer, zona 6.120 para redondear, superando los 6.093, 6.100, vamos a redondear, anteriores máximos históricos. Entonces el mercado te dejó unos mínimos descendentes pero un máximo ascendente. Para mí, la verdad, ahora hay que prestarle atención a qué hace cuando llegue a 6.060, más o menos. Toda esta zona, fíjense que acá ofició como resistencia antes de comenzar a bajar y toda esta zona fue techo. Entonces ahora la idea es que esto aguante como un soporte y consolide, y lo importante es no perderlo. Como mucho si lo pierde, vigilar más o menos los 6.000. Los 6.000 va a ser un nivel psicológico en donde por encima de eso el sentimiento del mercado es alcista. Entonces si el sentimiento es alcista, hay más probabilidades de que claramente el resto de los valores sigan subiendo, porque acá cuando esto se puso a lateralizar así a la baja, el sentimiento ya era más bajista y hubo lindas correcciones que se pudieron aprovechar. Me imagino muchos habrán aprovechado, como es en mi caso, para involucrarse en
acciones interesantes de Estados Unidos. Entonces ahora a vigilar en el corto plazo 6.060 y los 6.000 en caso de que le pierda esta zona. Lo otro que quería decirles, pasando a mostrar el gráfico de futuros, es que por más de que se haya formado un máximo histórico, me estoy preparando psicológicamente por si el mercado no continúa con el movimiento al alza. Lo que quiero decir con eso es que vamos a suponer que esto cierra ahí y yo estoy especulando con pasar de un mercado alcista, del corto plazo obviamente, ¿no?, a un mercado lateral, donde los máximos y los mínimos sean iguales. Es decir, mínimos tenés más o menos en la zona de rango como soporte 5.800 puntos y techo en los 6.100. Así que estoy especulando con eso. Veamos si el mercado o no. Es simplemente una especulación de por un tiempo dejar de formar máximos nuevos y pasar a un mercado, un entorno de consolidación, para ver luego qué hace el mercado, si le da continuidad alcista a la tendencia o si pasa ya a una más bajista. Así que de momento a esperar. Antes de comenzar con las acciones internacionales, quería decirles que no vamos a trabajar más ya con CDRs. Nos cansamos de depender del dólar contado con liquidación, que encima hoy tuvo otra corrección, que no afecta a la comitente en dólares si vemos los CDRs en dólares, pero sí puede afectar en el corto plazo si lo ves en pesos para buscar una comprita y salir en una semana, dos. Ahora vamos a comenzar a utilizar Vantage Markets, este broker internacional con mucha presencia en Latinoamérica, donde se pueden operar índices, divisas, criptomonedas y lo más importante para nosotros, acciones internacionales de China, de Brasil, de Europa, de Estados Unidos, claramente una de las más importantes, porque queremos ir y enfocarnos en los gráficos y no solo en el gráfico, sino en el CDR y después el dólar contado con liquidación y qué pasó y qué cae y que hay un desfasaje y que el desarbitraje porque es feriado en Estados Unidos, Argentina abre, Se terminó todo eso, ya nos cansamos, queremos enfocarnos simplemente en el gráfico y ver qué va a ser la acción que decidimos invertir. Así que si están interesados, la semana que viene va a haber un tutorial muy completo por el canal de YouTube, así que esténse atentos. Y para aquellos que sean curiosos y quieran revisarlo este fin de semana, entre sábado y domingo, les dejamos acá abajo un enlace en donde hicimos un video tutorial de cómo crear la cuenta, cómo depositar, cómo es la plataforma, qué se puede hacer, qué no. Y si se registran con el enlace que le vamos a dejar abajo y ponen nuestro código de ser inversor, van a tener una serie de bonus por depositar, por hacer trading y demás. Así que si están interesados, recuerden que los enlaces están acá abajo en la descripción y cualquier duda o consulta que tengan nos pueden escribir a estos perfiles @benjazarate con la B y la Z mayúscula y Santi27S mayúscula, creo que era así el usuario, por las dudas están en pantalla. Así que muchísimas gracias por el espacio y vamos a continuar nomás con los análisis. Comenzando con las acciones internacionales, tenemos a Mercado Libre. Fíjense que en H4 los mínimos vienen siendo ascendentes luego de tantas idas y vueltas en esta zona de soporte cuando está por encima y resistencia cuando está por debajo. Estamos hablando de los 1800 a 1760. Resistencia, 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 rompe, soporte, acá no aguantó y ya se puso a lateralizar. Ve que rompe, no lo utiliza como un techo para seguir formando nuevos mínimos, sino que desde ahí el mercado rompe, pero no lo utiliza como un soporte y va consolidando de a poquito. Esto a mí me da la impresión de que se está preparando para dar un movimiento al alza, porque los máximos son iguales, ya tenés acá, bueno, este podés contarlo, ¿no?, como un toque en los 1860 para redondear, segundo toque, tercer toque, cuarto toque, o 1, 2, 3, como quieras si quitamos este, y los mínimos vienen siendo ascendentes, 1640, 1700, 1730, 1800 el último, este lo vimos durante la semana en el grupo de Telegram donde dijimos, che, fíjense que si de acá no logra romper ahora, muy probablemente venga a buscar apoyo en 1800 y de ahí está el mercado reaccionando. Así que especulo con que la semana que viene, siempre y cuando, si hay una última corrección, se mantenga por encima de los 1800, sea capaz de romper 1860 y dirigirse más o menos a la zona de los 1950, 2000 en el mejor de los casos. Especulo con que toda esa zona, que es una gran resistencia semanal, ahora pueda oficiar como techo. Podemos proyectar esto desde el lado del chartismo como un triángulo justamente hasta esa zona, 1980. Así que vamos a ver si la semana que viene es capaz de romper e ir a buscar esos objetivos de los que estamos hablando, esos precios. Recuerden que esto lo mantengo y lo sostengo y creo que le vamos a seguir haciendo análisis durante el resto de la semana en Telegram, así que los invito a que se pasen por ahí.
Continuamos con AMD, que fíjense, desde el último análisis que habíamos hecho e incluso 2 semanas anterior, cuando hicimos el vivo con Santi, que hablábamos de esta divergencia entre el RSI y el gráfico acá, entre los mínimos descendentes en el gráfico y ascendentes en el RSI, el mercado a partir de ese punto algo pudo recuperar, dando en 10 días más o menos, un poco menos, 7% al alza. En el corto plazo estuve especulando con que cuando se mantenga por encima de 120 sea capaz de ir a atacar los 127 y le faltaron ahí unos poquitos dólares que especulo que pueda ir la semana que viene a atacar esa zona. Creo que tiene mucha correlación con Nvidia. Nvidia quedó muy cerca de los máximos, así que vamos a ver si la semana que viene, siempre y cuando se mantenga por encima de 120, sea capaz de ir a buscar los 127. En el mejor de los escenarios, ponele que continúa la subida, llegar hasta los 131, donde ahí muy probablemente tenga un rechazo. Lo último de las internacionales, esta vez fueron pocas porque el interés estuvo más centrado en el mercado local. Tenemos a Palantir. Qué bien Palantir, que luego de esta corrección de un 25% de los máximos históricos reaccionó muy bien al soporte de los 65, cosa que habíamos visto en anteriores videos de resúmenes semanal, y miren cómo fue al alza en un 23%. Claramente acá está teniendo un rechazo porque son los máximos, tuvo ya 3 toques contabilizando este, y es normal, completamente normal, que tenga un ligero rechazo, sobre todo cuando hizo una subida prácticamente con esto de corrección. 3%, es decir, en medio de un camino de 27% al alza o casi 30%, solamente corrigió un 3%. Así que es normal que se esté tomando esta corrección, un rechazo o una toma de ganancias. En el mejor de los escenarios, en caso de que esto vaya al alza, porque recuerden que es un rango y está en los máximos, yo lo que veo más o menos como objetivo, si proyecto el ancho de este rango al alza, una vez rompa y consolide por encima de 83, es un objetivo en los $100, lo cual me parece bastante sensato y atractivo por ser un número psicológico, redondo y demás. Para aquellos que tengan aún mayor interés en Palantir para lo que resta del año, les voy a dejar en pantalla una captura con la teoría de cuartos aplicada en Palantir para que vean los precios a los cuales es posible que se dirija si continúa alcista a lo largo de todo el año. Pasando y comenzando con el análisis del mercado local, de las acciones argentinas, arrancamos con Loma Negra. Fíjense que desde los máximos en 3150 tuvo una corrección de un 20% considerable y llegó al soporte de los 2500. No recuerdo si fue en el anterior video o antes, incluso hace 2 semanas, que habíamos dicho que esta zona era muy interesante para que el precio pudiera rebotar. Es así como lo hizo esta semana, subiendo desde ese soporte hasta la resistencia de los 2800 y moneditas, un 11%, donde a partir de ese punto fue rechazado. Y con esta última corrección no llegó nuevamente al soporte, lo cual en el corto plazo es algo positivo porque los mínimos te quedan ascendentes. ¿Qué quiere decir esto? Para mí simplemente hay que esperar todo lo que sea estar por encima de 2500. Mantiene la tendencia alcista del medio y largo plazo y del muy corto plazo lateral, porque fíjense que los máximos y los mínimos están iguales. Mínimos 2500, máximos 3100. Así que dentro de todo está en el rango. Y por más de que pase el tiempo va a seguir lateralizando si continúa por estos precios, por encima de 2500 y por debajo de 3150. La resistencia que debe superar en el corto plazo claramente son los 2900, es decir, cerrar velas de H4 por encima de esta zona para volver a atacar los máximos nuevamente. Y en caso de que continúe la corrección, les dejo ahí una zona marcada en donde muy probablemente rebote el mercado en los 2300 para redondear. Estamos hablando que si lo pierde tendría otra corrección de un 7%. Así que les voy dejando varias cosas, el escenario alcista, el escenario bajista, porque recuerden que esto no se trata de adivinar, sino de reaccionar. Es decir, pierde un soporte, genial, hay más probabilidades de ir a buscar el siguiente. Gana una resistencia, genial, hay más probabilidades de ir a atacar la siguiente. Y así sucesivamente vamos reaccionando y haciendo lo que hay más probabilidades de que suceda. Por el lado de agro vamos a comenzar con el análisis diario, que se encuentra por encima de una anterior resistencia semanal, ahora soporte, esos 66/70 pesos. Fíjense que en el corto plazo, pasando un gráfico de H1, intentó varias veces esta semana superar los 70 hasta que ayer lo pudo lograr. Tuvo una linda reacción, aunque no llegó a la resistencia más cercana del corto plazo entre 76 y 77. Tuvo una corrección y miren cómo usó el detalle los los 70 pesos, ya quisiéramos mucho que valga $70 para rebotar.
En el corto plazo salió del rango, genial, tenía esa divergencia también que veníamos notando, se veía mucho en H4, ¿no? Sí, en H4. Así que el mercado la activó y la idea ahora es que si se continúa así, lateral, sea capaz de ir a atacar los 77/76. Y en el corto plazo vigilaría los 70 y en el peor que se extienda la corrección, nuevamente los 65 para buscar un rebote. Por el lado de Telecom volvió a utilizar los 2850 como un soporte, desde los máximos hasta acá ya corrigió un 22%, llamativo, fíjense, anterior techo, soporte, 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 desde acá se formaron nuevos máximos, por eso toda esta zona me parece bastante atractiva para que el mercado reaccione al alza siempre y cuando esté por encima, 2750, 2850. Recién para que el mercado continúe la corrección debería cerrar una vela por debajo de esos precios. Y ahí muy probablemente corrija hasta 2500 para redondear y tenga un rebote. Estamos hablando también de otra corrección de un 7 a 9, 10%. A comienzo de semana había arrancado al alza, pero después no pudo continuar con el movimiento, lo cual lo deja lateral ya hace cuánto. Bueno, 2 meses desde noviembre, está más o menos en los mismos precios, así que me parece algo completamente normal cuando se está en máximos. La idea es que si reacciona al alza y no pierde los 2700, sea capaz de ir a atacar sus máximos en 3200. Vima fue una de las que mejor se comportó. Vamos a verlo en un gráfico semanal, cómo recupera toda la corrección de la semana pasada e incluso supera, cerrando nuevamente en los máximos, y se podría decir que consolidó un nuevo máximo histórico porque el cierre, fíjense, del cuerpo fue en 520 y los anteriores habían sido en 513. Pero los máximos claramente en otras temporalidades, porque estamos hablando de semanal, por ejemplo el máximo en diario quedó en 534. No estoy hablando de las mechas, de los máximos precios alcanzados, sino de los cierres consolidados. Dicho todo eso, a mí me gustó bastante Vima, es una de las que espero mantenerla lo más posible, lo más extendido a lo largo del año, porque respetó el soporte de los 470 cuando pegó la corrección, una zona que había impulsado el precio a generar nuevos máximos históricos. Fíjense a partir de acá, donde formó esos máximos, subiendo en una semana, no menos, ese 16%, no menos, porque claro, subió acá en 2 días, 2-3 días. Y cuando pegó la corrección, llegó ahí y reaccionó al alza. Y lo que me gusta es que el mercado en general corrigió fuerte y lo único que hizo Vima fue pum, llegar acá y tener una absorción tremenda hoy viernes al alza. Yo lo estaba viendo en vivo porque quería comprar más, porque más o menos había comprado en 575, 578 a comienzos de semana. Y fíjense lo que es esta vela de 15 minutos, donde en 15 minutos cayó 5% y en esos mismos 15 minutos se recuperó. Vuelve a retroceder y termina cerrando ahí arriba, muy cercano a los máximos, lo cual denota bastante fortaleza para Vima. Y mientras se mantenga por encima de los 500/490, la idea es que se tome su tiempo y pueda romper los máximos para dirigirse a la zona 520, 615 en búsqueda de nuevos máximos. Por el lado de Banco de Valores no hay mucho que decir. Fíjense cómo viene la tendencia, muy consolidada. El mercado impulsó fuerte, mínimo, impulsó fuerte, lateraliza mucho tiempo, arranca impulso, retroceso, impulso, consolidación. Y si tomamos esto como movimiento 1, 2, 3 y 4, podría venir el quinto, aquellos que vean ondas de Elliott y sean muchísimo más técnicos que yo con esa teoría, lo pueden dejar abajo en los comentarios. El precio más o menos creo que tendría para impulsar, ¿cuánto? La mitad de este recorrido, creo yo, la mitad del 3 podría ser algo así. Si va a la alza, 520. A mí no me gusta ir tan al extremo, prefiero ir por zonas, sobre todo cuando se está en máximos. Así que si rompe al alza y cierra por encima de 470, yo te voy a decir que hay un objetivo en los 490, 500 pesos seguro como número psicológico. Pero de momento continúa lateral. En caso de que rompa la baja y cierre una vela por debajo de 440, esperaría que tenga un rebote en los 430. Comenzando ahora con los bancos dentro de este sector financiero, arranca Galicia. Fíjense que desde los máximos hasta los mínimos corrigió un 10%, no es mucho, demuestra fortaleza, creo yo. Lo que sí no me deja marcar bien la zona, tendría que marcar esto quizá como última zona, pero estaría dejando los techos en caso de que se mantenga por debajo. Pero últimamente estuvo respetando muy bien los 7850. Fíjense que el mercado cayó a esta zona a comienzos de la semana. Luego la corrección del anterior, reacciona al alza, bien, 8%. Vuelve acá
Y de este punto, ¡pum!, le pega una linda subida. Así que el mercado, para continuar la corrección, debería de perder, cerrando una vela por debajo de estos 7850, y de momento se lo observa como un mercado lateral, aunque puede ser ligeramente algo así también, como si fuese un canal del corto plazo bajista, porque los máximos están siendo descendentes, y lo mismo con los mínimos, pero se mantiene dentro de todo en los mismos precios en un periodo de tiempo determinado. Si el mercado continúa al alza, esperaría que ataque los máximos nuevamente, 8800 para redondear, y recuerden que para que continúe la corrección debe perder los 7850. Banco Macro está bastante similar, es más, con la reacción del día de hoy ya eso lo que era anterior soporte de H1 de 1 hora, ahora lo voy a dejar de H4 de 4 horas. Los máximos y los mínimos están siendo descendentes, eso me da como que puede seguir corrigiendo. Acá habíamos visto que si no respetaba esta zona podía corregir hasta acá. Me gustó que el movimiento haya sido considerable, un 12%. Tiene más corrección de los máximos a comparación de Galicia. Galicia un 10, tirando a 11, y esto tiene un 20. Bien, interesante. Y está respetando la zona de los 11.500, precios que lo llevaron al mercado a formar máximos históricos. Así que desde acá estaría bueno que dé un rebote, a ver si vuelve a poner a prueba esta zona de los 13.000, 12.700, que muy probablemente, si el mercado llega ahí, oficien como una resistencia. La siguiente de los bancos, y que la que más me llama la atención, es Banco Francés. Porque fíjense que de los máximos simplemente corrigió un 13, 14, bueno, digo simplemente, para lo que es correcciones en diario está bastante bien. Si trazamos el Fibonacci del último impulso, buscó apoyo, ahora sí, en el 38%, ahí en los 8.500. Tendría como objetivo, si supera los máximos, claramente 9.800, los 10.800, pero tranqui porque para eso falta. A lo que voy con lo que más llamó mi atención fue que venía formando este canal bajista, acá los mínimos se detienen y comienzan a ser iguales, los máximos a la baja, rompe, parecía que apoyaba y hoy se vio lastrada por la corrección general del mercado. Eso lo ha llevado al precio a que logre sostener esta zona, es más, la voy a poner mucho más fina acá, 8.600, 8.500 para redondear. Llega, reacciona al alza, llega, reacciona al alza, y acá llega y podría reaccionar al alza. Hay que ver porque para mí continúa lateral a la espera de rompimientos. El sector bancario ya ha tenido sus lindas subidas y ahora es más común que lateralice y las subidas que tenga no sean tan exuberantes como lo han sido el último trimestre del año pasado. Pero así todo se mantiene, creo yo, como una de las más fuertes del sector bancario. Y la última del sector bancario es Superbil. Les voy a dejar en pantalla los análisis de esta semana en cuanto a esta acción, en cuanto a este gráfico. Fíjense que especulábamos con que pueda retroceder algo, retroceder alcista de la última corrección, hacia los 4.260, y que si el mercado acompañaba muy probablemente lo gane, la gane esa zona, gane esa resistencia, pero desde lo técnico estaba para apoyar, como lo hizo, y seguir corrigiendo, como resultó hoy viernes. Encima lo hizo de una manera tremenda, corrigiendo hasta un 12%, llegando a una zona de soporte que nos parecía muy interesante de los 3.800, 3.700, zona que no teníamos mucho historial como suelo, pero ha sido techo. Fíjense que es techo, 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 rompe, apoya y forma nuevos máximos. Entonces, si el mercado llegaba a corregir hasta ahí, era muy probable que haya un retroceso al alza. Desde los máximos hasta los mínimos tenemos una corrección de un 24%. Ahora, mientras no cierre por debajo de 3.700, muy probablemente el mercado continúe lateralizando o rebotando, y el techo más cercano a superar para cambiar la tendencia bajista del corto plazo es 4.250. Recuerden que esto claramente está alcista, no hace falta ni decirlo, es cuestión de ver el gráfico y no que se los diga alguien, sino ir y ver el gráfico. Obviamente que si recién comienzan está buenísimo apoyarse, buscar y ver todos los puntos de vista posibles de todos los analistas que quieran, quedarse con los que les gusta, con los que vea que cumple, y de ahí, desde ese momento, comenzar a formar un criterio propio de a poquito, con conocimiento y demás. Así que eso es todo lo que tenemos para el sector bancario. Ahora vamos a pasar con comercial, que nos quedó acá aislada con respecto a los sectores de holdings. Habíamos visto el viernes pasado que muy probablemente de los 225, 220 reacciona al alza porque era una zona de soporte y lo hizo muy bien, llegando hasta 260. Esta es otra de las que seguimos a diario en el canal de Telegram.
Llegó a los 2.57, que era la resistencia ideal, donde ha tenido ya varios toques anteriormente, ¿no? Y desde ahí, pum, para abajo, perdiendo casi toda la subida. Ahora, no logró utilizar los 240 como apoyo, algo similar a esto esperaba yo, que apoye y continúe subiendo. Fíjense que lo pierde, lo supera, que apoye y continúe subiendo, no lo hizo, lo perdió y ahora veo más probable que corrija un poco más a 2.25, 2.20 que de que siga subiendo. En el corto plazo, porque en el medio plazo para mí está lateralizando y va a estar un tempito así hasta que sea capaz de ir para arriba y dar un lindo movimiento, creo yo. Pero ya lo que es de más de medio a largo plazo les voy a dedicar un video aparte, déjenmelo saber en los comentarios si les interesaría. Comenzando con el sector energético, la primera va a ser Vista, que para mí, fíjense, haciendo un paréntesis, el gran rechazo que tuvo hoy cuando quiso consolidar un cierre por encima de los 60, cuando quiso formar unos nuevos máximos, es decir, el mercado abrió acá, llegó hasta ahí a los casi 62, subiendo casi un 4%, y para las 3:30 se pega la vuelta y terminó cerrando el día con un 4 negativo, terrible. Pero para mí, a pesar de todo esto, los mínimos son ascendentes, lo cual es algo muy favorable. Fíjense, acá tenés 36, 43, 47, 52, 56. 56. Esto para mí es buenísimo y se prepara, al menos es lo que veo más probabilidades, para romper al alza los 60 y dirigirse con un objetivo a los 66 para redondear. Para eso el mercado no debería de perder los 56. Fíjense que en el último video habíamos dicho que si reaccionaba a la baja desde acá, los 56 podían oficiar como soporte y si no, abajo nuevamente y le daría más tiempo dentro del rango. Reaccionó bien, amagó y ahora está ahí. La última chance para que el mercado pueda cumplir con esta figura de triángulo e ir a la alza es respetar esta zona en caso de que llegue y si no, desde acá reaccionar ya. Consolide el cierre, es decir, vela diaria o de H4 linda que cierre por encima con cuerpo y ya toda esa zona de anteriores techos que empiece a ser un soporte y de ahí para arriba. Ahora, si ya pierde los 56, bueno, no va a quedar otra que esperarlo nuevamente a que tenga un rebote en la zona 53, 52. Pero por ahora me gusta bastante Vista. Y ahora vamos a pasar a YPF. Están viendo el gráfico en dólares del ADR, lo quería traer porque el viernes pasado lo habíamos visto. Fíjense que estábamos hablando de los máximos hasta acá, una posible corrección de un 30%. No estoy diciendo que eso vaya a suceder, sino es simplemente basarse desde que comenzó la tendencia alcista en las correcciones más amplias que tuvo el mercado, las mayores, y ahora estamos teniendo ya un 15% de corrección. Luego de haber roto este banderín, no, cuña alcista, perdón, con una triple divergencia, pero ya todo el RSI se está limpiando. Fíjense que hoy llegó casi a sobreventa, está en un nivel interesante que son los $40, que si logra mantener puede reaccionar al alza y en caso de que los pierda y cierre por debajo, yo esperaría que venga a buscar apoyo acá en la zona 38, 37, donde espero ahí sí una reacción al alza y que al menos se le ponga ya un fin, al menos de momento, a la corrección, pues ya estaría teniendo un 20% de corrección. Ahora sí lo vamos a ver en el gráfico en pesos, porque a diario la comentamos YPF. YPF, desde que arrancamos el canal, la analizamos siempre, todos los días. Por eso les digo que si les interesa que se pasen por Telegram. Al perder los 50, fíjense, hablábamos de 53. Si los pierde, decíamos, va a ir a buscar los 50. Después era rango. No pasa nada, hasta que no recupere los 53 no va a subir, hasta que no pierda los 50 no va a caer. Parece una obviedad, pero es para que vea y cobra sentido el análisis de que se va a poner a lateralizar hasta que dé un movimiento y de ahí ya vemos que tiene más probabilidades. Perdió hoy fuerte y feo los 50.000 y corrigió hacia anterior zona de soporte, que desde este punto el mercado formó sus nuevos máximos de 47.000 y era una zona de anteriores techos. El mercado llega ahí y reacciona al alza. Así que desde los máximos ya tenemos una corrección llamativa, un 18%. Yo personalmente compré ahí abajo 47.200 y monedas, creo, 47.100, no recuerdo bien ahora, más o menos esos precios, porque es una de las que pienso mantener en el largo plazo. Paso a esta temporalidad de H4 para decirles que si cierra una vela por debajo, en caso de que la corrección continúe, espero que venga a utilizar estos 44, 43. Es decir, se estaría extendiendo la corrección desde los máximos un 24% y desde este punto un 7% más.
El mejor sería acá abajo, claramente, 40.000, porque extendería aún más la corrección, va acorde a correcciones más grosas y tenés mucha más solidez en el... Pero lo voy a poner así. Más solidez en lo que fue un anterior soporte, porque acá tenés registro, acá no, tenés que ir a temporalidad incluso de 1 hora para ver qué sucedió ahí, no está tan seguro. Pero especulo con esta zona de que si el mercado comienza a corregir, acá al menos se le ponga un freno y se detenga. Ya después, si continúa la corrección, es otra cosa, porque lo más interesante está en la zona de los 40.000 y moneditas. Pero bueno, de momento viene respetando bien los 47 y el siguiente objetivo a atacar, si va al alza, son los 50. Pampa es otra de las que analizamos a diario en el canal de Telegram. Fíjense que habíamos dicho que los 4.300 ahora pasaron a oficiar como un techo y en lo técnico estaban para impulsar el precio a la baja, pero si el mercado acompaña al alza, muy probablemente logre recuperar ese nivel de techos. No fue así, no pudo, y fíjense la corrección que tuvo, 9% hasta buscar apoyo en la anterior zona de techos, soporte, entre 3.900 y 3.800. Desde ahí está el mercado reaccionando algo, no hay divergencias, así que no hay nada que mirar por ese lado. En el corto plazo 4.000 son una resistencia, pero yo dejaría como una resistencia más importante los 4.300. Así que toca esperar, porque si el mercado pierde 3.800, ahí sí que le veo más corrección significativa de más o menos eso, 3.600. Por su parte, Central Puerto desde los máximos hasta los mínimos tiene una corrección de un 21. Muy bien como respetó los 1.500 a comienzo de la semana. Anterior zona de soporte donde desde acá el mercado impulsó al alza. Y había reaccionado muy bien. Para mí Central Puerto tiene potencial, tiene fuerza. Fíjense, había tirado ya un 13% de las que más subió en la semana. Y demostraba bastante fuerza hasta que el mercado en general continuó la corrección y bueno, esto también se pegó la vuelta. Ahora está en los 1.600, con lo cual si logra mantenerse por encima de ese precio espero que pueda seguir yendo al alza. Ya si el mercado continúa la corrección, te digo que espero que vuelva a corregir hasta la zona 1.400 y moneditas. 1.300, les voy a marcar esta zona por si se da el escenario, el peor escenario quiero decir. Si se da el peor escenario ahí, les dejo esa zona. Creo que incluso la puedo poner en diario. Sí, una zona que pueda poner en diario. Por si, por ejemplo, el Merval llega a los 2.300.000. De momento la veo sólida y como la veo sólida, no especulo con que pueda cerrar y romper esta zona de soporte en los 1.500, 1.450. Con Metrogas no hay mucho que decir, es un rango bastante lateral, desde los máximos al mínimo tenés una corrección ya de un 20, techo en 3.000, suelo en 2.400, lo viene respetando bastante bien, fíjense acá el mercado cómo había reaccionado, 13%, también acompañando a Cepu de una de las que más habían subido, y en el corto plazo terminó respetando esta resistencia de los 2.760. Actúa como una resistencia ya que está a la mitad del rango, fíjense que esto es la mitad del rango entre este punto y este punto. Así que el mercado tiene que ganar esa zona para ir a atacar los máximos y no le veo más corrección siempre y cuando se mantenga por encima de los 2.400. Fíjense lo bien que respeta esta zona. Yo incluso había marcado 2.300 en caso de perder 2.400, pero ya con la corrección de hoy te está dando a entender que la respeta muy bien y que parece que le va a costar bastante romper los 2.400 porque hay mucho interés por comprar, al menos acá en este rompimiento. Fíjense cómo llega hasta acá y se desgasta, llega hasta acá y reacciona, llega hasta acá y también reacciona fuerte, así que es un lindo precio ese como para involucrarse en Metrogas. Por el lado de Denor ya la corrección es más significativa, un 30% desde máximos. Tenía una divergencia que pudo activar al alza, fíjense de los 2.000 hasta 2.340 y un 12% de subida, genial. En el corto plazo estoy viendo un rango entre los 2.000 y los 2.230, zona que debe ganar el mercado, 2.300, con una fuerte vela al alza, diaria sobre todo y de H4, para ponerle un fin a la corrección y que toda esta zona que antes era resistencia comience a ser un soporte para buscar nuevos máximos. Mientras tanto, en el corto plazo es un rango y no veo mayores correcciones salvo que pierda los 2000. Si eso llegase a suceder y el Merval continúa corrigiendo, muy probablemente en los 1750 para redondear tenga un retroceso alcista, es decir, un rebote. Y por último tenemos a Transportadora Gas del Norte, que fíjense que luego de haber perforado sus máximos en los 3.500 y haber hecho unos nuevos en 4.500, corrigió ya un 21%, lindo,
pero sigue cerrando por encima de los 3.700, anterior zona de soporte que impulsó el mercado al alza. Por lo tanto, todo esto que están viendo acá es un rango y en el corto plazo los 4.000 para redondear han sido soporte y ahora están siendo resistencia. Si nos fijamos en esto, hay una ligera divergencia y me gusta que el mercado haya intentado perforar esta zona y lo haya recuperado muy fuerte, subiendo casi un 8%. Ahora está justo en los 4.000, si lo supera creo que tiene buenas probabilidades para ir a atacar los máximos, pero el mercado debería acompañar claramente y dejar de corregir. Y si continúa corrigiendo y pierde y cierra una vela ya por debajo de los 3.300, esperaría que venga a utilizar 3.500, 3.350 como soporte anterior, techo y máximos, que muy probablemente acá el mercado rebote. Hasta acá con el video del día de hoy, muchísimas gracias por verlo hasta el final. Para todos aquellos que lo vean hasta el final, les quiero decir algo. Si ustedes comentan un emoji, que estoy pensando cuál es, si comentan un oso, un emoji de oso, los voy a meter dentro de un sorteo para que el mes que viene puedan sumarse al grupo VIP. El grupo VIP donde estamos a diario compartiendo 1.800 análisis, información. La gente tiene acceso a mis movimientos, ya sea en criptomonedas, en divisas, en acciones y demás, mercado local, mercado internacional. Así que yo sé que no muchos llegan hasta el final y quiero que tengan un premio por eso, sobre todo para los que están siempre llegando hasta el final. Así que comenten eso y los que comenten eso vamos a ir haciendo un sorteo entre este video y el de la semana que viene para después ahí ver quiénes entran al grupo VIP. Muchísimas gracias por verlo, como les estaba diciendo, y nos vemos el próximo video. Que tengan un excelente fin de semana.